Hola, ¿cómo andan chicos de sexto año de Ambiente, Desarrollo y Sociedad? Nos volvemos a reencontrar después de varias semanas sin vernos. Vamos a arrancar con la clase número 9, que va a ser un repaso de toda la primera parte del año por los temas, más una primera introducción a una de las problemáticas ambientales que vamos a empezar a ver ahora, a partir de ahora. Algo que tengan, para que tengan en cuenta es que la idea de esta segunda mitad es justamente ya ver aplicado a casos de problemáticas ambientales todo lo que ya estuvimos trabajando en la primera parte, ¿sí? Por eso les armé un breve PowerPoint para que vayamos haciendo un repaso de todos los temas que estuvimos trabajando, que fueron bastantes, ¿sí? Y vamos a empezar con la idea de naturaleza y ambiente. Nosotros estuvimos trabajando con un texto de Reborati que hacía una diferencia entre naturaleza y ambiente, y planteaba que la naturaleza es un elemento externo a la sociedad, ¿sí? Y se la nombra como tal porque es una construcción social, igual que el ambiente. ¿Sí? La naturaleza no existe por sí, sino que se la nombra, y al nombrarla es una construcción social. Sobre este debate, que nosotros no andamos mucho, pero hay mucha literatura, lo abordan bastante los antropólogos. Si el nombramiento, el significado y el significar un elemento ya se transforma en un elemento, mejor dicho, una construcción social, ¿sí? Y la podemos definir como un conjunto de elementos bióticos que tienen relación entre sí, y que el hombre, como un antropo que está, no forma parte de la naturaleza, sino que la sociedad está separada de ese conjunto. En cambio, el ambiente es un conjunto de relaciones bióticas y abióticas. Acá el ambiente ya se lo definen como algo más concreto, más definido, espacialmente, en un territorio, mejor dicho, y el hombre ya, y la sociedad, mejor dicho, empieza a formar parte de ese conjunto de relaciones. Y no son solamente las relaciones bióticas, sino también todo ese conjunto de relaciones abióticas, es decir, sin vida, pero que forman parte de él. La sociedad es parte de ese conjunto, también es una construcción social y es una porción de la naturaleza concreta en el territorio, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de ahora vamos a empezar a denominar ambiente a este conjunto de características. Particularmente, vamos a abordar justamente la relación sociedad-ambiente a partir de esto, ¿no? De cómo se dan esas relaciones, cómo se interactúa con ese ambiente en concreto. Luego, ese mismo texto también abordaba la cuestión del riesgo, la incertidumbre y la catástrofe. Acá es como lo vemos más en concreto, cómo es esa relación sociedad-naturaleza a partir de las catástrofes ambientales. Les traje un esquemita que ya está armado, que se llama Catástrofes y Teoría Social del Riesgo. Es una teoría que se viene desarrollando desde 1930, tuvo bastante énfasis a partir de la década del 80, cuando se empieza a dar cuenta que no todas las sociedades están preparadas para enfrentar de la misma manera las mismas catástrofes. Y por catástrofes entendemos tanto aquellos eventos naturales, como pueden ser huracanes, sudestadas, lluvias extremas, como aquellos provocados o acentuados por la actividad de la sociedad, ¿sí? Entonces, esta teoría social del riesgo tiene 4 dimensiones que puede ser analizada, por ejemplo, la peligrosidad o potencialidad, que son los aspectos físicos naturales del evento, proceso natural desencadenante, ¿sí? No va a ser lo mismo un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter, que es un montón igual, a unos 7 u 8. La vulnerabilidad son las estructuras sociales, aspectos socioeconómicos comprobables del estado antecedente del grupo social involucrado en ese evento. No es lo mismo una sociedad preparada. Pongo el ejemplo de los sismos porque es el más fácil de ver. No es lo mismo una sociedad preparada con estructuras sísmicas resistentes que una sociedad que nunca tuvo un terremoto y lo sufre por primera vez, ¿sí? Eventualmente
la dimensión de la catástrofe va a ser distinta. La exposición son los aspectos territoriales y poblacionales, número de personas, bienes materiales, su distribución, es decir, qué tan expuesto estás vos al peligro. Y la incertidumbre son los aspectos políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados, valores e intereses en un juego. La incertidumbre es cómo se percibe ese evento, qué tanto miedo o no se tiene a ese evento. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la primera parte de ese texto de Romanetti sobre la relación ambiente y naturaleza, y luego nosotros empezamos a ver cuestiones más en concreto sobre el vínculo entre sociedad y ambiente a través de la valorización de la naturaleza, la valorización económica de la naturaleza, cómo se producen bienes, ¿sí? Que hay una forma diferencial de producir bienes, como pueden ser el consumo de alimentos, bienes materiales también, la industria, y las diferentes formas de acceder a esos bienes. Este vínculo entre sociedad y ambiente lo fuimos viendo como a lo largo de la primera parte, ¿sí? Yo acá puse como un breve resumen, pero que lo vimos en varias oportunidades. Los consumos son distintos porque los consumos son culturales, los consumos tienen que ver muchísimo con la posición de clase, de género, y por supuesto, cómo se acceden a ese bien o ese consumo va a ser sumamente diferencial. No es lo mismo tener un consumo irrestricto casi de tecnología a no tenerlo. Y eso también nos posiciona de manera desigual frente a las oportunidades y posibilidades de acceso a, por ejemplo, en este contexto de pandemia, a la educación. No es lo mismo tener un dispositivo personal para poder estar siempre en las clases a tener que compartirlo con 2 o 3 miembros o personas de la familia. Este vínculo entre sociedad y ambiente también se da de manera diferencial a partir de la localización. No es lo mismo una sociedad urbana que una sociedad rural o periurbana. Y algo que no abordamos tanto en esta primera parte, pero que tiene vínculo con esta primera parte y que vamos a trabajar ahora, es el género como inherente a la relación con el ambiente. No es lo mismo la posición de género frente a cómo se percibe el ambiente, cómo se consume y cómo se vincula, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, que ahora vamos a ver un correlato con los textos que vienen después, ¿tenemos los individuos las mismas responsabilidades sobre las problemáticas ambientales? La respuesta es no. No todos tenemos las mismas responsabilidades y las mismas acciones que hacer frente a las problemáticas ambientales. Y en este sentido está bueno empezar a desmitificar un poco que no solo con un granito de arena se ayuda a mejorar el ambiente, porque no es así, y tampoco nos podemos hacer responsables de todas las decisiones. Me parece que es importante, y es parte de la materia, empezar a ser conscientes de cuál es el rol que nosotros ocupamos, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos viendo antes, sobre nuestro rol en el desarrollo productivo y cómo nos empezamos a vincular con el ambiente. Entonces, en este sentido, no todos tenemos las mismas responsabilidades, es parte de la materia empezar a identificar qué actores, mejor dicho, tienen responsabilidades más directas y más concretas, y cuál es nuestro rol como individuos o sociedad frente a ciertas problemáticas ambientales. Y también nos preguntamos, y se nos pregunté varias veces, si la salida es individual o colectiva frente a esto. Bueno, la respuesta, desde mi punto de vista, es lo que yo quiero que ustedes vayan como aprendiendo, no aprender de conocimiento, sino como aprender como empezar a tomarlo, que claramente las salidas frente a estas problemáticas son colectivas. Colectivas organizadas o colectivas entendiendo como un conjunto de personas que tienen que enfrentarse a una situación y ver cómo salir. Las acciones individuales son buenas porque nos permiten deconstruir un montón de nociones sociales que teníamos incorporadas y empezar a cuestionarnos. Es una salida, pero no es completa. Siempre la salida va a terminar siendo colectiva. Entonces,
empezar a diferenciar cuáles son acciones individuales frente a las problemáticas ambientales necesarias, incluso para empezar a cuestionarnos nuestros consumos, nuestras formas de vincularnos con el ambiente, pero también tener en cuenta que las salidas frente a ciertas problemáticas necesariamente van a tener que estar condicionadas por nuestros vínculos con otras personas. Nosotros somos seres sociales y por lo tanto la organización siempre va a tender a mejorar la resolución de ciertos problemas. Bien, dicho eso lo anterior, volvemos nuevamente a los textos que estuvimos trabajando, porque igual tienen relación con lo que estuvimos viendo. Nosotros vimos dos textos muy interesantes que vinculaban lo que era desarrollo, ambiente y coronavirus en este contexto. Uno era el texto de David Harvey, que hablaba sobre la producción y el coronavirus, y el otro era sobre ecofascismo y cómo nos penetraba ese discurso de qué bueno, el problema es la humanidad, el hombre individual consumiendo, y qué bueno que la naturaleza está como recobrando toda su vitalidad, que como vimos, duró 2 meses porque los delfines ya se fueron de Venecia. Porque justamente para reactivar la economía, se pensó en una economía hegemónica, la economía que ya venía funcionando y que, digamos, para reactivarla se usaron los mismos parámetros productivos que conocíamos, o incluso peores. Entonces, esos dos textos justamente nos vienen a plantear cómo es este sistema productivo y cómo se piensa desde ciertos sectores la producción en el ambiente. El texto de David Harvey justamente lo que abordaba era la cuestión de la financiarización de la economía, una economía que se basa justamente en el consumo y en toda la rentabilidad, ponerla a circular en el mercado financiero. Que esto obviamente tiene sus consecuencias ambientales y plantea que justamente por donde circuló más el virus es por donde más acelerada están los procesos de financiarización y deterioro ambiental. Nosotros tenemos que, si miramos el mapa que ustedes tienen al costado, vamos a ver que el virus empieza a circular por China, pero rápidamente se expande por focos de contagio en toda Europa, y luego de Europa se traslada a América. Y esto es producto, y el virus llega a partir del turismo, y el turismo como una industria de consumo y de pertenencia a una cierta clase. Entonces, parte de esta circulación viral se traduce en el consumo, ¿sí? Hay ciertos sectores que en este sentido replantean un tipo de economía distinta para salir de estas problemáticas ambientales y de la mejora en la calidad de vida. No todos nos enfermamos o estamos predispuestos de la misma manera a contagiarnos por nuestra salud, y parte de la salud, la salud forma parte de lo ambiental y lo ambiental forma parte de la salud, entonces cuanto mayor degradación ambiental estamos expuestos, mayores riesgos o más vulnerables, vinculándolo con el primer tema, estamos a contagiarnos. Entonces, en ese sentido, justamente lo que viene a plantear este texto es cómo esta degradación ambiental también es favorable para la circulación del virus. Y con esto, y lo vinculo con el tema del ecofascismo, no queremos entrar en ese discurso de el problema es el individuo, sino que los problemas son sociales y por lo tanto las salidas tienen que plantearse desde ver qué estaba mal en ese sistema productivo. Digamos, si nosotros venimos haciendo A, cortamos por 2 meses, y después volvemos a decir A, los mismos problemas que generaron esto van a seguir existiendo. Entonces, si no nos replanteamos qué producción queremos a nivel mundial, justamente vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y es un poco este discurso que viene a contraponerse con el ecofascismo que dice, bueno, está bien que muera gente porque necesitamos un planeta más. Bueno, son discursos peligrosos y en un punto están buenos que vayamos debatiéndolos para que ustedes puedan como ir identificándolos a la hora de
tener ciertas lecturas. Bien. También vieron un documental que se llama Comprar, Tirar, Comprar, que habla sobre la obsolescencia programada y que se vincula justamente con la producción en masa y cómo la durabilidad viene a ser cada vez menor y nos generan las propias industrias la necesidad de un consumo masivo para poder seguir generando rentabilidad. Es un poco lo que el texto de David Harvey viene a cuestionar, justamente esa producción tal en masa en donde todo el tiempo nos están generando la necesidad de consumir bienes para seguir girando la rueda, es lo que en última instancia viene a degradar justamente el ambiente. El documental habla sobre la deposición de los residuos generados, pero podemos plantear en otras cuestiones. Es siempre necesario tener que cambiar el celular. En cierta instancia las propias industrias nos lo viven haciendo porque al poco tiempo los sistemas operativos empiezan a fallar, etc. Y esto justamente viene a mostrarnos cómo las industrias buscan estar regenerando el stock permanentemente, el stock de productos, ¿sí? Entonces, tenemos un stock, hay que venderlo para generar uno nuevo. La foto que tienen al lado es muy interesante, es de Bansky, que es un artista plástico callejero, que justamente esta flecha vendría a representar el crecimiento económico y cómo ese crecimiento económico genera cierta expulsión en un sentido explícito o simbólico de ciertas sociedades, porque no puedes acceder, entonces no puedes pertenecer a ese estatus que lo tiene, y también por la degradación ambiental, ¿sí? Y luego de ver toda esta cuestión sobre el desarrollo productivo, llegamos a el desarrollo sustentable y sus críticas. Acá yo traje dos citas del texto de Lia Bachman, que yo les di en el trabajo, creo que fue la clase 8, si no me equivoco, no, la 7. Que viene a plantear que justamente el desarrollo sustentable, en los términos que está planteado, el término desarrollo se lo piensa como un crecimiento lineal por el cual todos los países tienen que seguir un mismo camino y no se pueden plantear situaciones diversas frente a ese pseudo crecimiento o relativo crecimiento. Entonces, se plantea que el desarrollo económico, el término lo originalmente a las corrientes económicas más clásicas. El desarrollo está orientado a la transformación de la sociedad, caracterizado por una expansión de su capacidad productiva y la elevación de los promedios de productividad por trabajador y de ingresos por persona. Y refiere a los cambios en las estructuras de clases y grupos y en la organización social, transformaciones culturales y de valores y cambios en las estructuras políticas y de poder, todo lo cual conduce a una elevación de los niveles medios de vida. Entonces se supone que si vos no llegas a un cierto desarrollo, entonces sos subdesarrollado o poco desarrollado. Entonces todos tienen que seguir el mismo camino de desarrollo. Esta es la principal crítica. Entonces se plantea que ustedes me vienen a plantear un desarrollo sustentable bajo los términos productivos actuales, es imposible llegar porque quienes lo van a poder hacer son quienes tienen las mejores tecnologías, y no todos accedemos a las mismas tecnologías y ni todos ocupamos el mismo rol político a nivel mundial. Entonces, esas son las principales críticas al desarrollo sustentable. ¿Qué viene a plantear la autora? La nueva visión de la sostenibilidad replantea la relación ambiente-naturaleza, que deja de ser el eje del problema para pasar a ser un elemento importante, pero no la centralidad, pero el centro del debate es el hombre y más específicamente los grandes grupos marginados. Por ello, el desarrollo humano se transforma en un elemento central en el paradigma de la sostenibilidad. No se trata de conservar ecosistemas relegando al hombre a zonas menos frágiles. La idea es generar planes de reducción de la pobreza y todas las consecuencias sociales y ambientales que ella genere para hacer sostenible una región o un país. Acá lo que viene a plantear es que este desarrollo sustentable tal cual está planteado está muy vinculado al conservacionismo, y quienes no lo hacen están violando ciertas normas. Y tal vez son otras formas de producir en donde el vínculo con la naturaleza es distinto, y tal vez genera mayor conservación que ciertos planes conservacionistas que buscan
dejar ciertos ambientes intactos. Y finalmente, lo último que vimos, y ya los vinculo con el trabajo número 9, son las visiones políticas sobre los problemas ambientales. Estuvimos trabajando sobre ambiente, naturaleza, peligrosidad y teoría social del riesgo, producción y desarrollo sustentable y sus críticas, y ahora nos metemos en cuestiones más políticas, y es que es necesario para hablar de ambiente. Ustedes saben que nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente desde hace 5 años, antes era una secretaría a nivel nacional. Argentina participa de las discusiones de la ONU sobre desarrollo sustentable, forma parte de programas internacionales, tiene desarrollos a nivel nacional, entonces la política y el ambiente necesariamente están vinculados, pero no todas las corrientes tienen la misma postura frente a ciertas problemáticas ambientales. Entonces estuvimos trabajando con que existen corrientes neoliberales y van a tener cierta visión sobre los problemas ambientales, lo mismo las corrientes benefactoras y las perspectivas críticas. Entonces, es un texto en donde las resumía, estoy trabajando sobre el proyecto Escazú, y fueron eligiendo sobre cuál trabajar para ver qué argumentos desarrollaban. Y ¿cómo podemos vincular esto con nuestro tema, que es de la clase número 9? Vamos a empezar a trabajar con humedales. Los humedales son un ecosistema característico, con ciertas características que no se encuentran en todo el mundo, solo en algunos países, y tienen por características que funcionan como unas zonas de inundación que absorben agua, entonces son necesarios para el equilibrio hídrico. Esto en términos generales. En las próximas clases voy a profundizar un poco más sobre los perfiles, etc. Están muy en boga últimamente porque, no sé si escucharon, pero en el delta del Paraná, sobre todo en la zona de Victoria, Entre Ríos, que está enfrente a Rosario, se están llevando a cabo quemas de pastizales en humedales. Y hace años que se viene buscando la sanción de una ley de humedales que 2 veces tuvo media sanción en Cámara de Diputados y la bajaron en la Cámara Alta de Senadores. Los humedales se vienen desarrollando casi en todo el litoral, la región del litoral argentino. Hay algunos humedales en altura, también, en Catamarca, por ejemplo. Y estos humedales cumplen una función fundamental en el equilibrio hídrico. Justamente es una zona que en los últimos años cobró mucha fuerza la construcción de countries y barrios cerrados, y también se destina una buena parte a la ganadería. Esta ganadería que antes se desarrollaba en tierras que ahora se destinan, por ejemplo, a la producción de soja. Entonces hay como un cierto corrimiento de algunas actividades que llevan a la producción ganadera a estas zonas. Y actualmente estas zonas están en quemas, las quemas se suelen hacer y son controladas, pero esta vuelta fueron de mambo, y además por ciertas características climáticas fueron más exponenciales eso. Estamos frente a una bajante del río, estamos en un periodo de sequía, etc. Entonces, estas cuestiones hicieron que estos incendios se hicieran como mucho más masivos y que nuevamente se abriera el debate sobre la ley de humedales. Entonces, ustedes van a trabajar con esta primera aproximación sobre el debate en torno a los humedales, que es muy breve, porque esto lo vamos a profundizar en las próximas clases, y van a tener que vincular todo lo que estuvimos trabajando antes sobre ambiente, naturaleza, riesgo, consumo, productividad, y las visiones políticas sobre los problemas ambientales en torno a este problema de la ley de humedales. Para eso, acá ya terminamos con este PowerPoint, voy a ver si lo puedo sacar. Les voy a dejar un podcast breve, un podcast es como una columna de radio, que van a acceder a través de este link,
Si tienen algún problema me avisan, obviamente. Y van a escribir un texto en el que den su opinión sobre esta problemática, vinculando los conceptos que estuvimos trabajando previamente. Si tienen alguna duda concreta sobre alguno de los temas que estuvimos viendo, revisen los videos anteriores. Yo ahora hice como un paneo muy general, ¿sí? Y eso es toda la batalla que tienen para hacer, que se me ve bastante corta, pero bueno, tienen textos para revisar y un podcast para ver. Esta idea es que la idea de esta clase es que vayamos como adentrando un poquito más en qué se trata la ley de humedales, que no está en sanción, justamente esta semana me parece que integró nuevamente al Congreso para ser tratada. Y la clase que viene vamos a empezar a trabajar un poco más en las funciones concretas de el humedal a nivel ambiental, ¿sí? Cuáles son sus funciones, sus usos, etc. Y sus problemáticas vinculadas al mal uso de ese terreno. Bien, hasta acá esta clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me avisan. Si quieren consultar algo vía Classroom, lo hacen. Si tienen problemas con el link del podcast, me avisan. Pero en términos generales, es eso lo que tienen para hacer. Bueno, otra cuestión importante, el trabajo es individual porque es una actividad de repaso. Después ya vamos a hablar nuevamente con las tareas grupales, que me parece que vienen funcionando bastante bien. Bueno, les mando un saludo grande y espero que se encuentren bien, y cualquier cosa nos estamos contactando. Chau, chau.